Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es un privilegio estar con ustedes esta mañana nuevamente compartiendo una breve reflexión en la palabra del Señor. Mi nombre es Natán Schmutz, soy el obrero de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Central y para mí es un inmenso privilegio poder compartir una breve reflexión en este momento, en esta mañana con cada uno de ustedes. Tal vez ustedes se recuerdan que ya la semana pasada hablamos de la soberanía de Dios y hoy vamos a nuevamente tocar ese tema porque es tan central para la fe de cada uno de nosotros, para todos los creyentes en la palabra del Señor, para cada cristiano. Así que vamos a tocar nuevamente diferentes aspectos de la soberanía de Dios y cómo ellos impactan nuestras vidas, nuestro mundo entero, nuestro pasado y nuestro futuro. Así que yo les quiero invitar a acompañarme a este análisis hoy nuevamente de la soberanía de Dios. Leemos en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos ahí reflejado entonces que nuestro Dios es el Dios creador, el que hizo todo lo que existe, lo visible como lo invisible, y que Él reina sobre toda su creación. Y es importante reconocer eso, es sumamente significativo porque nosotros en la palabra, desde el primer versículo, podemos ver la obra perfecta del Señor, podemos ver una y otra vez ese Dios soberano obrando en su creación. Lo que Él creó desde el principio lo concluirá, lo llevará a su fin al final en Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nosotros leemos la palabra de nuestro Dios soberano, nuestro Dios todopoderoso. Y es importante eso, que si Dios no fuera soberano, en realidad no fuera Dios. ¿Por qué? Porque alguien que no es soberana tiene a alguien por encima de él o de ella. Entonces nuestro Dios necesariamente tiene que ser soberano. Tiene que ser el creador, el rey, el dueño, el amo de su creación, de todo lo que existe. Y es sumamente importante reconocer eso como creyentes. Y eso nos lleva entonces al primer punto, al primer aspecto que queremos analizar hoy. Y el primer punto es que la soberanía coloca a Dios en el centro de todo. Pone a Dios en el centro especialmente de la vida del ser humano, de cada uno de nosotros. Es central para cada cristiano, para cada evangélico, haber entendido que Dios es el centro de nuestras vidas. Él es el centro de todo lo que existe. Y tenemos que entender que nosotros no somos los soberanos. No somos nosotros los que tenemos en nuestras manos nuestro destino. No somos nosotros que podemos manejar los asuntos diarios que nos rodean. Sino al contrario, es Dios que es el centro. Es Dios que es soberano. Entonces, si hemos entendido propiamente la soberanía de Dios, eso significa que nosotros ya no somos el centro. El mundo ya no gira alrededor de nosotros, sino gira alrededor de Dios. Y yo entiendo que eso es un mensaje muy distinto al mensaje que el mundo, la sociedad nos enseña. En el mundo nos dicen que nosotros somos los más importantes, que nosotros debemos anhelar y buscar nuestros propios deseos, debemos cumplir nuestro propósito personal conforme nuestra voluntad, nuestros deseos y sueños. Y hay ciertas cosas que uno puede aprender de ello, pero hay que reconocer que Dios es el Dios soberano, que Él cumplirá su plan y su propósito y que no se trata de nuestros deseos y de nuestra voluntad. Tenemos que reconocer que incluso nuestro Señor Jesús, ahí en el jardín, orando y diciendo, Señor, si será posible que pase de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso tiene que haberse entendido cada creyente, cada persona que se llama cristiana, que Dios es el centro, que Dios ha declarado el fin desde el principio.
y Él cumplirá su propósito, o con nosotros o sin nosotros, o incluso a pesar de nosotros. Así que tenemos que entender eso, que Dios ya estableció todas las cosas eternamente. Y al final, eso no nos quita la responsabilidad, sino al contrario. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad de buscar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y cumplirlo cabalmente. Al final dice Efesios capítulo 2, versículo 10, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó todas las obras para nosotros eternamente. Y ahora nos corresponde a cada uno de nosotros, a usted y a mí, de buscar cuál es la voluntad perfecta de nuestro Dios, qué es lo que Él desea de nosotros, qué es lo que Él ha declarado desde el principio, y buscar cumplir su plan y propósito que Él tiene para nosotros aquí en la tierra. Nuestro Dios es soberano, nosotros no lo somos. Y al final tenemos que entender que ya nosotros ya no somos el centro de la existencia de nuestra realidad, sino que Dios está sumamente puesto en el centro de todo. Pero eso no solamente aplica en nuestras vidas individuales y personales, sino va más allá, y eso nos lleva al segundo punto, a la segunda enseñanza de esta mañana. Dice que Dios gobierna soberanamente sobre todo lo que existe. Tenemos que entender que Dios no solamente es soberano en tu vida, en mi vida, sino Dios es soberano sobre todo lo que existe. Dios es soberano y reina y gobierna. Él es el dueño, el amo de todo el universo, de todo el cosmos, de todas las estrellas, del sol y de la luna, de todo lo que existe. Él ha puesto las estrellas en el cielo, Él ha puesto ahí cada detalle y ha puesto los nombres de ellos. No sé si ustedes saben, pero si nosotros analizamos científicamente todas las estrellas y las fuerzas y la gravedad y todos esos detalles, saben que si solo se cambiaría una cosita más chiquita, la vida no podría existir. No sería posible que la sol, la luna y todas las estrellas funcionen de la manera como están funcionando. Y el mundo nos enseña, eso sucedió por casualidad. Pero si uno lo analiza realmente y se pone a investigar, uno ve la mano del Señor que creó perfectamente todo el universo. Él es soberano, Él es el creador, por encima de todas las cosas, a nivel universal. Pero saben que al mismo tiempo, Él es presente y Él es dueño, Él es el creador y Él es el que gobierna y es soberano sobre incluso los detalles más pequeños. Incluso los átomos, los genes, la ADN que cada uno de nosotros tiene, las células que nos mantienen, que forman nuestro cuerpo. Dios también es soberano sobre cada uno de ellos. Él controla todas las fuerzas, Él controla todo lo cual existe. Tan maravilloso es nuestro Dios, tan soberano es Él. Vaya que si eso no es maravilloso para nosotros entender, incluso va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Que Dios no solamente reina sobre el universo entero, sino en la cosa más pequeña de lo que existe. Él también es soberano y gobierna y reina. E incluso Él gobierna sobre las cosas invisibles, sobre principados y potestades, sobre cualquier poder que podría existir, sobre los ejércitos celestiales. E incluso Él gobierna sobre Satanás. Y a veces uno como creyente, hay momentos donde tal vez uno se siente atacado o uno tal vez le da miedo del poder del león rugiente que desea devorar a cualquier persona que cruce su camino, ese enemigo. Pero tenemos que entender que Dios también es soberano sobre él. Y simplemente le ha permitido
ciertas cosas en este tiempo, porque así es la soberana voluntad de nuestro Dios. Pero llegará el momento que ya ha sido declarado, donde Dios acabará con ese tiempo de esa influencia, ese poder que ha dado a Satanás y a sus ejércitos. Llegará el momento, y eso ya fue declarado, donde Satanás será acabado eternamente. De tal manera Dios es soberano sobre el universo, sobre el mundo visible, a las cosas grandes, las cosas más pequeñas, y también el mundo invisible. Ese es nuestro Dios soberano, que controla y maneja y gobierna todo por lo que existe. Ahora bien, para los cristianos especialmente, para nosotros, hay algunos aspectos que nos influyen, que nos impactan de una manera muy especial. Dios es soberano sobre todo, sobre creyente y no creyente, y eso ya lo hemos visto. Y sabemos, aunque tal vez unas personas que no creen en el Señor dicen, no, yo estoy haciendo lo que yo quiero, yo estoy cumpliendo mi propósito, sabemos que Dios está también soberanamente gobernando sobre ellos. Pero hay un aspecto que quiero mencionar, que quiero analizar esta mañana, que es muy específico para nosotros los creyentes. Y eso es el tercer punto. Y eso es que la salvación también es un acto soberano de Dios. Es algo que Dios hace en nosotros por su gracia y su misericordia. En capítulo 2 de Efesios, donde estamos, dice del versículo 1 al 9, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ese mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que la palabra nos enseña. Que la verdad, Dios es el creador, el del universo, de todo lo que existe. Él es el Dios de nuestras vidas, el centro de todo lo que existe. Pero aún más, fue su soberana voluntad, fue su obra perfecta, fue la salvación que llegó a nuestras vidas, es obra de Él. La palabra dice que no es obra de hombre. No somos nosotros que logramos salvarnos porque tratamos de ser fieles y en la palabra, ser fieles cumpliendo los mandamientos, yendo a la iglesia todos los domingos. Eso no es lo que nos da salvación. Al contrario, la palabra nos enseña que Dios es justo, es perfecto, Él es santo, y a Él le complació en su soberana voluntad de salvarnos a nosotros, enviar a su Hijo unigénito a la cruz, a ese misterio, a esa locura de la cruz, entregar su Hijo ahí en nuestro lugar y resucitarlo al tercer día y regresárselo con Él después. Y que ahora en Él tenemos vida. Tenemos que entender que la salvación no es obra del hombre, sino es 100% obra de Dios. Dice ahí Efesios que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, completamente muertos espiritualmente. Y alguien muerto ya no puede hacer nada, no puede autorresucitarse. No podíamos,
porque éramos naturalmente hijos de ira, dice ahí. Pero Dios en su gracia nos levantó, nos resucitó espiritualmente. Como Jesús decía, os es necesario nacer de nuevo, porque éramos muertos espiritualmente y teníamos que nacer, resucitar para ser salvos, para tener fe en Jesucristo, para ser salvos. La salvación también es obra perfecta de Dios y no del hombre. Así que, hermano y hermana, yo creo que eso es tan importante para nosotros entender. Ningún pastor nos da salvación, ninguna iglesia, ningún sistema religioso nos puede salvar. Nada de eso es para salvación. Más bien nosotros tratamos de agradar a Dios, buscando su voluntad, buscando su propósito que Él ha declarado desde el principio, para que podamos servirle fielmente. No lo hacemos para impresionar a Dios. No lo hacemos porque queremos ser alguien grande, sino al contrario lo hacemos porque Él ya hizo todo por nosotros. Jesús ya pagó el precio máximo. Ya hemos recibido todo. Entonces buscamos hacer la voluntad del Padre, buscamos agradarle a Él, a nuestro Dios soberano, en acción de gracias, en gratitud, porque hemos recibido todo de sus manos. Yo les quiero invitar de realmente cambiar ese pensamiento de que se trata de impresionar a alguien, de que nosotros tenemos que esforzarnos para agradar a Dios, para que Él nos dé algo de regreso. Él ya nos dio todo, hermanos y hermanas. Él ya nos dio la vida eterna. Somos salvos por gracia. Al final, no somos nosotros. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es obra de Dios, es don de Dios para cada uno de nosotros. Y eso nos lleva al cuarto punto de esta mañana. Porque Dios no solamente nos salva por su gracia, no solamente hace la obra perfecta en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo y de ahí nos deja. Al contrario, Dios también es Dios de su iglesia. La soberanía de Dios se extiende sobre su iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos de un edificio, no hablamos ni incluso de una denominación, sino cuando hablamos de iglesia, hablamos de todas las personas, de cada tribu, nación y lengua, de todas las personas que Dios ha llamado así, a Él mismo, para ser salvos, a cada uno de ellos que forman el cuerpo de Cristo, que forman ese cuerpo que se una y de cual la cabeza es nuestro Señor Jesús. Dios también es soberano y reina y gobierna sobre su iglesia. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Porque si nosotros analizamos de repente la historia de la iglesia, si vemos desde hace casi 2000 años con el movimiento de los apóstoles y ese crecimiento de la iglesia primitiva, y si analizamos toda la historia, tal vez hay momentos donde uno se puede preguntar, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando fueron matados los apóstoles, cuando fueron martirizados, cuando sufrieron persecución y dolores que nosotros no podemos imaginar? ¿Dónde estaba Dios cuando de repente en medio de ellos se levantaron herejes, personas que enseñaron algo completamente distinto? ¿Dónde estaba Dios cuando de repente la iglesia se volvió más una obra de política, de poder? ¿Dónde estaba Dios cuando se empezó a tratar más de riquezas, de dinero, y la palabra del Señor desapareció de los cultos, de los servicios? ¿Dónde estaba Dios en la historia de la iglesia? Porque hay muchos momentos de frustración. Hay muchos momentos donde, cuando uno lo analiza, duele mucho. Cuando la iglesia se volvió más un asunto de ejército en lugar de un asunto de oración y la búsqueda del estudio de la palabra. Pero al mismo tiempo, si analizamos bien la historia, vemos una y otra vez
milagro tras milagro, suceso increíble tras suceso increíble, como Dios obra perfectamente en hombres y a través de personas imperfectos para alcanzar su gloria y honra. Cuando vemos la historia de la iglesia, es impresionante entender que lo que empezó con apenas unos 120 creyentes ahí en el aposento alto, ahora es un cuerpo de Cristo que son millones de personas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Él gobierna sobre su iglesia y le ha dado un mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él ha elegido a su iglesia para ser la mensajera a todas las naciones y compartir ese mensaje que Dios es soberano, que Él reina sobre todo lo que Él ha creado, todo lo que cual existe. Y vaya que hemos cumplido parte de ello, no porque somos buenos, sino porque el Espíritu Santo trabaja a través de hombres y mujeres imperfectos. Y al final lo que nos debe alentar, lo que nos debe llenar y fortalecer, es que Dios, incluso en el tiempo de hoy, sigue siendo soberano sobre su iglesia. Cuando de repente usted se pone a pensar que hay división entre diferentes iglesias y denominaciones, cuando de repente hay muchos intereses políticos y cosas que no debe haber en la iglesia, y uno puede pensar, pero ¿qué está sucediendo en la iglesia de Cristo? Es tan precioso ver que aún en medio de esas circunstancias y dificultades, Dios sigue utilizando a esta iglesia, a este cuerpo de Cristo, para glorificarle, para darle a conocer al mundo entero, para estudiar su palabra y para crecer en conocimiento y entendimiento suyo. Y más al final, aun si hay problemas, aun si hay dificultades en ese cuerpo, que tenemos que reconocer que sí los hay un pasaje que nos debe alentar y nos debe llenar y fortalecer profundamente. En Romanos 8, 38 a 39 dice, y eso es un pasaje tan conocido, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es soberano sobre su iglesia. Él es rey sobre su iglesia. Y pase lo que pasa, aunque nosotros cometemos errores y nos equivocamos, aunque no somos iglesias perfectas, nada nos puede separar del amor del Señor. No hay manera como nosotros podríamos ser alejados de Él. Aunque hayamos cometido errores y nos hayamos equivocado, el amor de Dios sigue acompañándonos eternamente. Porque Él es rey, Él es soberano, también sobre su iglesia. Y al final eso nos debe llevar al final culminante, al final glorioso, al colmo de lo que Dios ha estado haciendo desde la historia, desde la fundación del mundo. Y eso es el quinto punto. Porque la soberanía de Dios lleva la historia a un final glorioso. Vamos a Apocalipsis 21, al final de la palabra del Señor, el último libro en la Biblia. Y dice ahí, en los primeros 5 versículos, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios va a cumplir su propósito eterno. Va a llegar el momento de una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra, donde ya no habrá más sombra de pecado, ya no habrá más confusión, ya no existe el llanto, la muerte. Dios estará cumpliendo su propósito perfecto, eternamente. Vaya si eso no nos debe alentar. Vaya si eso no nos debe motivar. Que Dios es soberano eternamente. Fue al principio y será al final. Y también en el tiempo de hoy. Dios es soberano. Y yo les quiero invitar, hermanos y hermanas, cuando pensamos realmente en la soberanía de Dios, que pone a Dios en el centro de nuestras vidas, nos quita a nosotros y pone a Dios en el centro. Cuando pensamos en ese Dios que es soberano sobre todo el universo e incluso la cosa más pequeña de lo que existe. Cuando pensamos en ese Dios que es incluso soberano en darnos la salvación. Cuando pensamos en este Dios que es también soberano sobre su iglesia y que es soberano y sobre toda la historia hasta el final. Yo les quiero invitar ahí en sus casas, ahí donde están, de rendirse completamente a Él, de buscar con todo su corazón, su rostro y buscar hacer su voluntad. No hay cosa mejor que nosotros podemos hacer, de buscar a nuestro Dios soberano, rendirnos delante de Él y en obediencia, en agradecimiento, decirle: heme aquí, deseo hacer tu voluntad, hoy, mañana y el resto de mi vida. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra iglesia, no se trata de nuestro país o lo que nosotros queremos alcanzar. Se trata de Dios, porque Él es soberano eternamente por todos los siglos. Que oren conmigo en ese momento. Señor, te damos gracias porque tú soberanamente nos llamaste y nos acercaste a tu presencia, Señor, y Señor, te damos gracias por el regalo inmerecido que hemos recibido de la salvación. Señor, yo te pido que nos ayudas a cada día buscar tu voluntad y ser obediente a tu plan y propósito perfecto, porque tú eres soberano y nosotros somos solamente tus siervos que deseamos hacer lo que a ti te agrada. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.